Entre las páginas del famoso cohete, Oscar Wilde nos sumerge en un relato donde la soberbia y la ilusión de grandeza conducen a un destino absurdo y solitario. Con su característico ingenio, el autor nos presenta un cohete que, cegado por su ego desmesurado, se cree el más espléndido de todos los fuegos artificiales. Sin embargo, la realidad lo enfrenta con una dura lección. Su arrogancia solo lo aísla del mundo, y cuando finalmente explota, nadie está allí para presenciarlo. A través de esta fábula satírica, Wilde nos invita a reflexionar sobre la importancia de la humildad y la manera en que, muchas veces, aquellos que más se proclaman importantes terminan siendo ignorados por completo. Capítulo 1. Una boda real y una gran celebración. El sol se alzaba con esplendor en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, como si la propia naturaleza se uniera a la festividad que aguardaba al reino. En la gran capital, la brisa de la mañana llevaba consigo el murmullo de la expectación, el sonido de los carruajes rodando sobre las calles empedradas y el dulce canto de los pájaros que parecían, sin saberlo, entonar un himno nupcial. Las campanas de la catedral repicaban con un eco majestuoso, anunciando a cada rincón del reino que ese día no era uno más. Era el día en que el príncipe, joven y noble, desposaría a la princesa más hermosa que jamás hubiera cruzado la corte. Su amor era celebrado no solo por la realeza, sino por todo el pueblo, que desde la mañana se había volcado en las calles, deseoso de presenciar aunque fuese un destello de la magnificencia de la boda. En los jardines del palacio, donde la brisa agitaba los rosales con delicadeza, un ejército de sirvientes y artesanos trabajaba sin descanso para garantizar que cada detalle estuviera dispuesto a la perfección. Guirnaldas de flores pendían de las columnas de mármol, cintas de colores ondeaban en los balcones y una alfombra de terciopelo carmesí se extendía a lo largo del camino que los novios recorrerían tras el intercambio de votos. Las fuentes de piedra derramaban agua cristalina, reflejando los destellos del sol en sus superficies danzarinas, y el perfume de azahares flotaba en el aire, entremezclado con la dulzura de los manjares que se preparaban para el banquete. La multitud se agolpaba en la plaza principal, ansiosa por vislumbrar el momento en que los recién casados saldrían del palacio para ofrecer su saludo a los súbditos. Hombres, mujeres y niños se vestían con sus mejores galas, los músicos afinaban sus instrumentos, los mercaderes ofrecían confites y vino especiado a quienes celebraban. Todo el reino parecía un cuadro pintado con la luz de la alegría y la esperanza. Mientras tanto, en los aposentos reales, la princesa, con un vestido de encaje blanco que resplandecía con la luz de la mañana, miraba su reflejo en el espejo con un gesto de emoción y nerviosismo. Su cabello, recogido en un elaborado peinado adornado con perlas, enmarcaba su delicado rostro. Su corazón latía acelerado, no por temor, sino por la inmensidad del momento que estaba por vivir. Al otro lado del palacio, el príncipe, con su porte digno y su mirada llena de determinación, se preparaba para recibir a su esposa en el altar, con la convicción de que aquel matrimonio no era solo una unión de conveniencia, sino un lazo forjado en el afecto sincero. Cuando el reloj marcó la hora esperada, las grandes puertas de la catedral se abrieron de par en par. La multitud contuvo el aliento al ver aparecer a la princesa, tomada del brazo de su padre, mientras avanzaba con pasos gráciles por el pasillo. El príncipe la contempló con una mezcla de admiración y ternura. En ese instante, ante la solemnidad del altar y el testimonio de toda la corte, pronunciaron sus votos, entrelazando sus destinos para siempre. Los vítores del pueblo resonaron como un estruendo jubiloso cuando los recién casados emergieron de la catedral, tomados de la mano, con sonrisas radiantes que iluminaban más que el propio sol. Los pétalos de flores caían en una lluvia perfumada, las trompetas anunciaban la felicidad de la ocasión, y en lo alto, sobre la gran plaza real, los preparativos para el gran espectáculo de fuegos artificiales estaban casi listos. A un lado del jardín, en una caja de madera elegantemente decorada con filigranas doradas, aguardaban los más espléndidos fuegos artificiales jamás creados. Había cohetes de todas las formas y tamaños, bengalas que prometían destellos de colores imposibles y ruedas de fuego que girarían en un espectáculo fascinante. Pero entre todos ellos, uno en particular se mantenía erguido con un aire de importancia. Era un cohete alto y esbelto, con un cuerpo decorado con arabescos dorados y una mecha enroscada con esmero. Para él, esta boda no era más que el preámbulo de lo que realmente importaba, el momento en que su grandeza se manifestaría ante todos. Cuando llegue mi turno, pensó el cohete con altivez, todos olvidarán esta boda y solo hablarán de mí. Mientras tanto, la celebración continuaba, con danzas, cánticos y risas que llenaban la tarde de júbilo.
La luna comenzaba a asomarse en el cielo, y la expectativa crecía entre los asistentes. Pronto, cuando la oscuridad envolviera el reino, los fuegos artificiales se alzarían en la noche, marcando el cierre de un día inolvidable. Pero para el cohete, este no era solo un evento más. Para él, era el comienzo de su propio destino glorioso, uno que, según él, eclipsaría a todos los demás. Capítulo 2. El espectáculo de los fuegos artificiales. La noche había caído con su manto estrellado sobre el reino, y la luna, pálida y solemne, ascendía lentamente en el cielo como una dama vestida de plata. Las antorchas y farolillos iluminaban los jardines del palacio, proyectando sombras danzarinas sobre los senderos adoquinados. Los invitados, todavía embriagados por la alegría de la celebración, se acomodaban en los balcones y las terrazas, expectantes ante el gran espectáculo que estaba por comenzar. En la plaza, el pueblo entero se congregaba con los ojos fijos en la ladera donde se había dispuesto la exhibición de fuegos artificiales. Niños con mejillas encendidas de emoción sostenían globos de papel que flotaban con la brisa, mientras los ancianos murmuraban entre sí, recordando los espectáculos de su juventud. Había una atmósfera de magia en el aire, un susurro invisible que anunciaba que algo maravilloso estaba a punto de suceder. Entre bastidores, en una gran caja de madera decorada con cintas de seda, los fuegos artificiales esperaban su turno. Había serpientes chispeantes, que se arrastrarían en espirales de fuego, bengalas, que iluminarían la noche con destellos blancos y dorados, ruedas de fuego, que girarían con una danza frenética de llamas, y, por supuesto, cohetes de todos los tamaños y colores, ansiosos por surcar el cielo y estallar en un clamor de luz y sonido. Sin embargo, ninguno de ellos se sentía tan importante como el famoso cohete. Alto, esbelto y envuelto en un fino papel decorado con arabescos dorados, se mantenía en posición orgullosa dentro de la caja, mirando con desdén a sus compañeros. «Esta noche será inolvidable», declaró el cohete con solemnidad. «Cuando suba al cielo y estalle en un resplandor sin igual, todos hablarán de mí». La bengala, que tenía un temperamento jovial y bromista, rió entre dientes. «Vaya. No sabía que eras un profeta», dijo con una chispa de ironía. «¿Cómo puedes estar tan seguro de que serás el mejor?» El cohete infló el pecho, o al menos tanto como su forma cilíndrica se lo permitía. «Porque no soy como los demás. No soy solo un cohete. Soy el cohete. Mi fabricación ha sido meticulosa, mi pólvora es de la más alta calidad, y mi estallido será tan grandioso que las estrellas palidecerán de envidia». Los otros fuegos artificiales intercambiaron miradas entre sí, conteniendo la risa. Un pequeño petardo, que era de naturaleza más modesta, levantó la voz con timidez. «Pero todos estamos aquí para brillar», dijo. «Cada uno tiene su propio esplendor, su momento en el cielo. Lo importante es que juntos crearemos un espectáculo hermoso». El cohete bufó con desdén. «¡Qué pensamiento tan vulgar! No quiero ser parte de un espectáculo, quiero ser el espectáculo. Cuando mi luz arda en el firmamento, todos los demás parecerán meras sombras a mi lado». Antes de que alguien pudiera responder, el ruido de los tambores en la plaza anunció el inicio del espectáculo. Un tamborilero de la corte marcó el compás, y los asistentes contuvieron el aliento. Los sirvientes del palacio comenzaron a encender las mechas con manos expertas. Una tras otra, las bengalas se alzaron en columnas de chispas brillantes, mientras los petardos explotaban con estrépitos jubilosos. Las ruedas de fuego giraron en frenesí, pintando círculos incandescentes en la noche. Los cohetes más pequeños subieron al cielo como estrellas fugaces, estallando en cascadas de colores vivos que arrancaban exclamaciones de asombro a la multitud. El aire se llenó de resplandores y destellos que danzaban como fuegos celestiales. La gente aplaudía y reía, maravillada por la sinfonía de luces y sonidos. Pero el cohete, aún dentro de la caja, no prestaba atención al espectáculo. Para él, todo esto no era más que una mediocre introducción, una insignificante antesala para su momento glorioso. «Esperen a verme a mí», murmuró para sí mismo. «Todo esto es solo un aperitivo. Cuando me enciendan, será un evento sin igual». Pero entonces, un detalle imprevisto cambió su destino. El sirviente encargado de los fuegos artificiales se acercó a la caja para tomar otro cohete y lanzarlo al cielo. En su prisa, su mano rozó la mecha del cohete con una gota de agua que había quedado en sus dedos tras manipular un cubo cercano. La mecha, húmeda y empapada,
absorbió el líquido en silencio. Nadie notó aquel pequeño accidente, nadie sospechó que el glorioso destino que el cohete había imaginado para sí mismo acababa de verse alterado por un simple descuido. Mientras los últimos fuegos artificiales iluminaban la noche y la multitud estallaba en vítores de júbilo, el cohete permaneció en su lugar, orgulloso e ignorante de lo que le esperaba. «Pronto será mi turno», susurró, seguro de su grandeza. Pero su turno nunca llegaría. Capítulo 3. El destino frustrado del cohete. El eco de las últimas explosiones aún vibraba en el aire cuando el silencio regresó, como un velo que descendía sobre la ciudad. La multitud, satisfecha con el espectáculo, comenzó a dispersarse poco a poco. Algunos se dirigieron a las tabernas y salones del palacio, donde el banquete seguía en su apogeo, mientras otros, aún maravillados por la danza de luces que habían presenciado, se alejaban con pasos lentos, como si no quisieran abandonar del todo el hechizo de la noche. En los jardines, las lámparas aún ardían con un resplandor dorado, proyectando sombras alargadas sobre los caminos de grava. El aroma de las flores nocturnas flotaba en el aire, mezclándose con el olor tenue de la pólvora quemada. Los sirvientes, diligentes y silenciosos, comenzaron la tarea de recoger los restos de la celebración. Los troncos calcinados de los cohetes y las cenizas de las bengalas y petardos yacían dispersos por el suelo, como los vestigios de una batalla que había sido librada contra la oscuridad. En medio de ese escenario, dentro de la caja que ahora parecía abandonada, permanecía el cohete. Su silueta, todavía erguida y orgullosa, no reflejaba la más mínima inquietud. «Espera un poco más», se dijo a sí mismo. «Seguro que me han reservado para el final. Un espectáculo como el mío no puede simplemente mezclarse con los demás». Los minutos pasaban, y los sirvientes seguían con su labor. Uno de ellos, un muchacho de rostro juvenil y manos ágiles, se inclinó sobre la caja y revisó los fuegos artificiales restantes. Con la luz de su linterna, notó algo peculiar. La mecha del cohete estaba completamente empapada. «Vaya, este no servirá», murmuró para sí mismo. El cohete lo escuchó y sintió una punzada de indignación. «¿Cómo que no serviré?», exclamó, aunque, claro, el muchacho no podía oírlo. Sin darle más importancia, el joven tomó el cohete y lo arrojó con descuido sobre un montón de hierba húmeda. Allí quedó, tumbado de lado, mirando el cielo donde debía haber estado brillando en todo su esplendor. El cohete sintió un escalofrío de horror. «Esto es un error», protestó. «No pueden dejarme aquí. Soy el mejor de todos». Pero la noche no le respondió. Las risas de los invitados en el palacio se hacían cada vez más lejanas, y poco a poco, todo el reino fue sumido en el silencio del sueño. La luna, indiferente a su tragedia, seguía su curso sobre los tejados y torres. El cohete, que había soñado con elevarse hasta el cielo y deslumbrar al mundo, se encontraba ahora abandonado en la fría y húmeda hierba, lejos de las miradas admirativas que tanto había ansiado. La realidad comenzó a instalarse en su mente como una sombra ominosa. «No, esto no puede estar pasando. Seguramente vendrán a buscarme. Soy demasiado valioso para ser olvidado». Pero nadie vino. Las horas pasaron lentamente, y el cohete sintió el frío de la madrugada calando en su fino papel dorado. Ya no se veía tan espléndido como antes. La humedad comenzaba a afectar su estructura, y un leve temblor recorrió su cuerpo. «Nada de esto importa», se dijo. «Incluso si tardo un poco más en ser encendido, cuando finalmente estalle, todos hablarán de mí». Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una duda comenzó a crecer como una pequeña llama. ¿Y si nunca lo encendían? ¿Y si su destino no era el de iluminar el cielo, sino el de pudrirse en la hierba, olvidado y despreciado? Los primeros rayos del alba comenzaron a teñir el cielo de tonos malva y dorado. Con el canto de los pájaros, el palacio despertó poco a poco, pero nadie se preocupó por el cohete. Su espléndido momento, el instante en que debía conquistar la noche, había pasado sin que él siquiera se diera cuenta. Pero aún no estaba dispuesto a rendirse. «Esto es solo un retraso», se repetía. «Seguro que alguien me encontrará y me devolverá a mi lugar». El destino, sin embargo, tenía otros planes. Capítulo 4. El abandono y la soberbia. La mañana llegó con su luz dorada, deslizándose por los campos y los tejados del reino. El rocío resplandecía sobre las hojas como diamantes diminutos, y los pájaros cantaban con una alegría despreocupada,
ajenos al pequeño drama que se desarrollaba en la hierba húmeda. Allí yacía el cohete, olvidado y empapado, con su fina envoltura dorada ya arrugada y ajada. Su aspecto altivo comenzaba a desmoronarse, pero su orgullo permanecía intacto. Esto no es más que una prueba, se dijo a sí mismo. Los grandes siempre enfrentan obstáculos antes de alcanzar la gloria. Napoleón, Alejandro Magno, Julio César. Todos ellos tuvieron que superar dificultades antes de triunfar. Yo no soy diferente. El sol ascendió en el cielo y con él, la vida en el palacio retomó su ritmo habitual. Sirvientes iban y venían con bandejas de plata, caballos relinchaban en los establos, y el eco de las risas de los niños resonaba en los jardines. Sin embargo, nadie reparó en el cohete. Pasaron las horas y, conforme el día avanzaba, la soberbia del cohete comenzó a transformarse en impaciencia. Es extraño que aún no hayan venido a buscarme, murmuró. Seguramente los sirvientes están demasiado ocupados con la limpieza. Pero en cuanto el rey se dé cuenta de mi ausencia, ordenará que me busquen de inmediato. Pero el rey no pensaba en él. Nadie en el palacio recordaba siquiera que existía. El viento empezó a soplar con suavidad, agitando las copas de los árboles y meciendo los tallos de hierba. Unas mariposas revoloteaban de flor en flor, ajenas a la frustración del cohete. ¡Qué criaturas tan inútiles!, exclamó con desprecio. No hacen más que revolotear sin propósito alguno. Si tan solo supieran lo que es tener un destino grandioso como el mío. Nuestro propósito es disfrutar del día, respondió una mariposa azul que había oído su comentario. No todos tenemos que estallar en llamas para ser felices. El cohete bufó con desdén. Eso es porque no entiendes la grandeza, replicó. Yo nací para ser admirado, para elevarme por encima de todo y brillar con un esplendor incomparable. Y, sin embargo, estás aquí, tirado en la hierba, dijo la mariposa con dulzura. Quizás deberías reconsiderar qué es lo que realmente importa. Pero el cohete no quería escuchar. Para él, todo lo que no fuera su propio ascenso al cielo era insignificante. El viento continuó soplando, y pronto unos pequeños visitantes llegaron al prado, 2 ranas saltarinas, de piel verde y ojos saltones. Se detuvieron junto al cohete, observándolo con curiosidad. «Miren esto», croó una de ellas. «¿Qué objeto tan extraño? ¿Será algo comestible?», preguntó la otra, acercándose a olfatearlo. El cohete sintió un escalofrío de indignación. «¿Cómo os atrevéis a siquiera pensar en morderme?», gritó. «Soy un artefacto de gran importancia». Las ranas se miraron la una a la otra y luego rompieron en carcajadas. «¿Importancia?», se burló una. «Pero si solo eres un palo mojado». El cohete ardió de rabia. «Ignorantes. No tienen idea de quién soy. Yo debería estar brillando en lo alto del cielo, mientras ustedes se quedan aquí, encharcadas en barro». Las ranas solo se rieron más fuerte. «Pues brilla, entonces», dijo una con sorna. «Te estamos esperando». Pero el cohete no podía brillar. No podía hacer nada. Por primera vez en su vida, sintió algo parecido a la desesperación. El destino que había soñado para sí mismo se desmoronaba lentamente ante él. Capítulo 5. El encuentro con el erizo y la amarga reflexión. La tarde se fue desvaneciendo en un resplandor anaranjado, mientras el sol descendía en el horizonte y alargaba la sombra sobre el prado. Las ranas ya se habían marchado, dejando al cohete solo en su miseria. La hierba a su alrededor estaba seca en la superficie, pero la humedad de la mañana aún persistía en su interior, impregnando su cuerpo de pólvora mojada. El cohete ya no tenía la misma arrogancia de antes. Aunque su orgullo seguía intacto, comenzaba a comprender que su situación era más grave de lo que había querido admitir. Se sentía abandonado, traicionado por el mundo que no había reconocido su grandeza. «Todo esto es culpa de los demás», murmuró con amargura. «Si aquellos sirvientes hubieran sido más cuidadosos, si el príncipe hubiera insistido en mi uso, si el viento no hubiera sido tan húmedo. Si tan solo alguien comprendiera lo extraordinario que soy». En ese momento, el crujido de unas hojas secas interrumpió su soliloquio. Desde la espesura de la hierba, un erizo apareció, avanzando lentamente con su andar pausado y su pequeño hocico tembloroso. El cohete observó con desprecio al extraño visitante. «¿Y tú qué miras?», espetó con altanería.
El erizo levantó la cabeza y lo miró con curiosidad. Me preguntaba qué eres, dijo con voz ronca y tranquila. No pareces una rama, ni una piedra. Soy un cohete, exclamó con indignación. Un cohete magnífico, espléndido y grandioso. Nací para iluminar el cielo con mi fulgor. Pero por desgracia, fui víctima de la ignorancia de los hombres. El erizo parpadeó lentamente. Un cohete, dices. No sé qué es eso, pero si naciste para iluminar el cielo, ¿por qué estás aquí, tirado en la hierba? El cohete sintió un escalofrío de rabia. Porque la gente es estúpida. No supieron reconocer mi valor. El erizo, sin inmutarse, se sentó sobre sus patas traseras y rascó su barriga con una de sus pequeñas garras. Quizás tu destino no era tan grandioso como creías. El cohete se estremeció de indignación. Por supuesto que lo era. Soy único en mi especie. Los demás cohetes fueron encendidos y gastados en un instante, pero yo aún conservo mi grandeza intacta. El erizo ladeó la cabeza. Pero ellos cumplieron su propósito, dijo con calma. Hicieron lo que estaban destinados a hacer. Y ahora, aunque ya no existen, fueron parte de algo hermoso. El cohete no supo qué responder de inmediato. Por primera vez, una duda se deslizó en su mente. Yo seré aún más glorioso cuando me enciendan, insistió, aunque su voz sonaba menos segura. El erizo sonrió con dulzura. Tal vez. O tal vez pases toda tu vida esperando un momento que nunca llegará. Dicho esto, el pequeño animal se alejó con paso lento, perdiéndose entre la hierba. El cohete se quedó solo una vez más, con el peso de aquellas palabras resonando en su interior. Algo en él comenzó a quebrarse, como si una verdad amarga estuviera abriéndose camino a través de su orgullo. ¿Y si el erizo tenía razón? ¿Y si nunca llegaba su momento? Por primera vez, el cohete sintió algo parecido al miedo. Capítulo 6. La tormenta y la revelación. El cielo se fue oscureciendo con un manto de nubes grises que se acumulaban sobre el horizonte. Un viento helado empezó a soplar a través del prado, haciendo susurrar la hierba alta y doblando las ramas de los árboles lejanos. El cohete, abandonado en el suelo, sintió un escalofrío recorrer su estructura de madera y papel. Una tormenta se acerca, murmuró para sí mismo, intentando sonar indiferente. Pero a mí no me importa. Estoy destinado a la gloria, no a preocuparme por el clima. Sin embargo, una sensación de inquietud comenzaba a apoderarse de él. No era solo el frío ni la humedad del suelo que se filtraba en su interior, sino algo más profundo, más oscuro, una sombra de duda. La conversación con el erizo seguía resonando en su mente. ¿Y si nunca llegaba el momento que tanto esperaba? ¿Y si su destino no era elevarse en el cielo en un estallido de luz, sino permanecer olvidado en la hierba, consumido por la lluvia y el tiempo? No, exclamó de repente, tratando de alejar esos pensamientos. No puedo permitirme dudar. Mi grandeza sigue intacta. Solo necesito que alguien me encuentre. El viento aumentó de intensidad, arrancando hojas de los árboles y haciendo que las flores se inclinaran con sumisión. El cohete, empapado por el rocío de la mañana y cubierto de polvo, se estremeció cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Esto es un desastre, se quejó. Si la pólvora se moja más, será imposible encenderme. La tormenta no escuchó su protesta. Las gotas se hicieron más grandes y veloces, golpeándolo con insistencia. La hierba a su alrededor se inclinó bajo el peso del agua, formando pequeños riachuelos de lodo que comenzaron a arrastrar hojas y pétalos caídos. El cohete sintió que su estructura comenzaba a ablandarse. Su hermoso envoltorio dorado se estaba despegando en algunos lugares, revelando la madera desnuda debajo. «Esto no puede estar pasando», gritó, luchando contra la desesperación. «No puedo terminar así. No después de todo lo que he soñado». Un trueno retumbó en el cielo, haciendo temblar la tierra. Un relámpago iluminó el campo por un instante, revelando la silueta de un viejo sauce que se inclinaba bajo la fuerza del viento. Entonces, algo sucedió. El cohete, empapado y vulnerable, sintió por primera vez una sensación que jamás había experimentado antes: la insignificancia. En su mente, siempre se había visto a sí mismo como el centro del universo, como el ser más importante, destinado a un destino glorioso. Pero allí, en medio del campo,
bajo la furia del cielo, comprendió que el mundo seguía su curso sin él. El viento no se detenía por su grandeza. La lluvia no evitaba mojarlo por respeto a su destino. Nadie lo buscaba. Nadie se preocupaba por él. Era solo un pequeño objeto abandonado en la inmensidad del mundo. Por primera vez en su existencia, el cohete se quedó en silencio. No había palabras para describir lo que sentía. No era enojo, no era orgullo, no era siquiera tristeza. Era algo más profundo, más desconocido, la sombra de la verdad, revelándole su propia vulnerabilidad. Y en ese momento, mientras el agua seguía cayendo y el trueno rugía en la distancia, comprendió que quizás, solo quizás, nunca cumpliría su destino. Capítulo 7. El barro y la humillación. La tormenta pasó, dejando tras de sí un campo empapado y silencioso. El cielo, antes oscuro y amenazante, se aclaró en tonos pálidos, con jirones de nubes blancas flotando como fantasmas cansados. El sol asomó tímidamente entre los árboles, su luz reflejándose en los charcos dispersos a lo largo del prado. Pero para el cohete, nada de eso tenía importancia. Estaba hundido en el barro. No solo estaba sucio, sino cubierto de una capa espesa de lodo que se había secado en algunas partes, adhiriéndose a su fina estructura como una segunda piel grotesca. Su hermoso papel dorado estaba desgarrado y marchito, sus decoraciones de colores habían sido arrastradas por la lluvia, y su cuerpo de madera se sentía pesado y húmedo. Esto es intolerable, murmuró, con voz débil. Ya no tenía la energía para gritar, ni la convicción para alardear de su grandeza. Algo dentro de él se había roto con la tormenta. El mundo seguía girando. Los pájaros cantaban de nuevo, el viento soplaba con suavidad, las hojas brillaban con el agua de la lluvia. Pero el cohete estaba inmóvil, un despojo olvidado en la hierba. Tal vez alguien me encuentre aún, intentó convencerse. Tal vez un sirviente pase por aquí y me lleve de vuelta al palacio. Pero en su interior, algo le decía que eso no pasaría. El destino glorioso que había imaginado parecía cada vez más lejano. La imagen de sí mismo surcando el cielo, explotando en un estallido de luz y color, era solo un sueño difuso, algo que se desvanecía como el vapor sobre la tierra mojada. Entonces, unos pasos resonaron en la distancia. El cohete sintió un pequeño destello de esperanza. Alguien viene. Por fin. Dos figuras se acercaban, caminando descalzas por el prado aún húmedo. Eran niños. Dos pequeños campesinos, con ropas raídas y los pies cubiertos de barro. Hablaban animadamente, riendo entre ellos, cuando de pronto uno de ellos vio algo entre la hierba. «¡Mira eso!», exclamó, señalando al cohete. El otro niño se acercó, observando con curiosidad. «¿Qué es?». El primero se inclinó y lo recogió con sus manos sucias. «Parece un viejo cohete de fuegos artificiales». El cohete, aunque avergonzado por su estado, sintió un atisbo de orgullo. «Sí, eso es. Un magnífico cohete. Un artefacto de esplendor incomparable». Pero los niños no podían oírlo. «Está todo mojado», dijo el segundo niño, frunciendo el ceño. «Y cubierto de barro». «Quizás aún funcione», dijo el primero, con algo de emoción. «Si lo secamos y encontramos una forma de encenderlo». El cohete sintió una chispa de esperanza. «Sí, sí. Hagan eso. Por fin seré lanzado al cielo». Pero el otro niño negó con la cabeza. «No, ya no sirve. La pólvora está arruinada». El cohete sintió que su corazón se hundía. «¿Cómo te atreves a decir eso? Soy un cohete de la mejor calidad. Solo necesito un poco de tiempo». El primer niño lo giró entre sus manos, pensativo. «Pues si no podemos hacerlo explotar, tal vez lo usemos como juguete». Y sin más preámbulo, lo arrojó al aire. El cohete voló por un breve instante, pero no con la majestuosidad que había imaginado. No fue un ascenso glorioso ni un espectáculo de luces. Solo una trayectoria torpe y descontrolada que terminó con un golpe seco contra el suelo embarrado. Los niños se rieron. «Mira cómo cae», dijo uno de ellos. El otro lo recogió y lo lanzó de nuevo. «Parece un palo más». El cohete quería gritar, quería protestar, pero solo podía soportar la humillación en silencio. Lo lanzaron varias veces más, riendo y corriendo tras él, hasta que uno de ellos, perdiendo el interés,
lo arrojó con despreocupación hacia un pequeño arroyo que cruzaba el campo. El cohete sintió el impacto contra el agua y luego... nada. La corriente lo arrastró lentamente, girándolo y hundiéndolo parcialmente en el lodo del fondo. Las voces de los niños se desvanecieron en la distancia. Y por primera vez, el cohete comprendió la verdad. No era especial. No era glorioso. Solo era un objeto olvidado, arrastrado por el agua, perdido en la vastedad del mundo. Capítulo 8. A la deriva en el olvido. El arroyo lo acogió con indiferencia, su corriente mansa pero firme arrastrándolo sin resistencia. El cohete, que alguna vez había soñado con elevarse hasta las alturas y convertirse en el centro de todas las miradas, flotaba ahora como un despojo olvidado, girando lentamente entre hojas muertas y ramitas caídas. El agua fría se filtraba en su estructura, empapando la madera y haciendo que su cuerpo se volviera más pesado. La pólvora que llevaba dentro, aquella que había sido la promesa de su esplendor, se disolvía poco a poco, convirtiéndose en un residuo inútil que se perdía en la corriente. «Esto no puede estar pasando», susurró para sí mismo, su voz cada vez más apagada. «Debe haber un error». El arroyo lo llevó a través de una maraña de juncos y piedras musgosas. Pequeños peces nadaban cerca de él, ajenos a su desgracia. Las libélulas danzaban sobre la superficie del agua, sus alas vibrando con el sol de la tarde. Todo era un mundo en movimiento, un ciclo constante de vida y transformación. Y él, el gran cohete, no era más que un pedazo de madera y papel, despojándose lentamente de lo que alguna vez fue su brillo. Los días pasaron sin que él los contara. El tiempo dejó de tener significado. No sabía cuánto había flotado. No sabía cuánto había llovido desde la última tormenta. Solo sabía que su cuerpo se había vuelto más frágil, que su voz interior se había vuelto más tenue, que la convicción de su grandeza se había desmoronado con cada nuevo giro en la corriente. Un día, el arroyo lo llevó hasta un lugar donde las aguas se ensanchaban. Era un pequeño estanque, rodeado de árboles viejos y altos. Las raíces se extendían como dedos nudosos en la orilla, abrazando la tierra húmeda. Allí, la corriente perdió su fuerza y el cohete quedó atrapado entre el barro y las ramas caídas. ¿Es este mi final?, pensó, sin energía para sentir miedo ni tristeza. ¿Quedaré aquí hasta que el mundo me olvide por completo? La respuesta llegó en forma de un sonido lejano. Un croar. El cohete sintió que algo se movía cerca. Un grupo de ranas saltó desde la orilla, aterrizando con suavidad en las hojas flotantes. Sus cuerpos resbaladizos brillaban con la humedad, y sus ojos redondos observaban con curiosidad su nuevo entorno. Una de ellas se acercó, inclinando la cabeza para examinarlo mejor. «¿Qué es esto?», croó, dando un pequeño salto hacia él. «Parece un pedazo de madera», dijo otra, observándolo con escepticismo. «No es comestible, eso seguro». El cohete, que había perdido casi todo su orgullo, sintió un leve impulso de responder. «No soy un pedazo de madera cualquiera». Quiso gritar. «Soy un cohete». Estaba destinado a la grandeza. Pero su voz interior ya no era la misma. Se sentía débil, como si las palabras se le enredaran antes de salir. Las ranas siguieron observándolo un rato. «Podría servirnos de balsa», sugirió una más pequeña. «Si lo empujamos, podemos ver si flota bien». «Buena idea». Antes de que pudiera procesar lo que ocurría, las ranas comenzaron a saltar sobre él, empujándolo de un lado a otro, riendo con sus croares agudos. «Miren cómo se mueve. Es perfecto». El cohete, que alguna vez había soñado con ascender majestuosamente hasta el cielo, ahora servía como juguete para un grupo de ranas juguetonas. El agua salpicó su superficie, debilitándolo aún más. Sus bordes se deshacían, la madera estaba hinchada y su estructura, antaño firme y digna, se había vuelto un amasijo de fibra húmeda y astillas. Pero lo más aterrador de todo no era su estado. Era el hecho de que ya no le importaba. Había luchado, había soñado, había insistido en su grandeza. Pero ahora, mientras flotaba en el agua con las ranas saltando sobre él, sintió que todo aquello ya no tenía sentido. Tal vez nunca estuvo destinado a brillar en el cielo. Tal vez su historia nunca fue de gloria. Tal vez solo era un objeto más en el mundo, sin más propósito que el que las circunstancias quisieran darle. Por primera vez en su existencia, el cohete dejó de resistirse. Cerró su mente a los sueños de grandeza,
Dejó que la corriente lo llevara a donde quisiera. Y en ese abandono, sintió algo extraño. Algo parecido a la paz. Capítulo 9. El abandono total. El agua seguía su curso, arrastrando al cohete por aquel estanque cubierto de lentejas de agua y nenúfares dormidos. La vida seguía su curso sin importarle su presencia. Las ranas, que al principio habían jugado con él, pronto se aburrieron y lo dejaron a la deriva, saltando de vuelta a la orilla con indiferencia. El cohete flotaba, girando lentamente, atrapado entre los tallos de las plantas acuáticas, su cuerpo ya casi irreconocible. El tiempo perdió sentido. Días y noches se confundían en un sopor interminable. El sol nacía y se ocultaba, la luna se reflejaba en el agua con su luz fría, y el viento soplaba ocasionalmente, moviendo la superficie del estanque en pequeñas ondas que apenas lo mecían. El cohete, alguna vez orgulloso y vehemente, ya no pensaba en su destino. Había dejado de esperar un rescate, había dejado de soñar con la gloria, había dejado de desear. Solo existía. Pero la naturaleza no se detiene, y el tiempo, que desgasta montañas y ríos, no fue amable con él. El papel que una vez lo cubrió con colores vibrantes ya no era más que jirones desvaídos que el agua había arrancado. La madera estaba hinchada y blanda, su estructura debilitada hasta el punto de que cada leve roce con una rama o una piedra en el agua dejaba nuevas marcas en su superficie. Hasta su interior había cambiado. La pólvora que alguna vez había sido su esencia se había disuelto por completo, convirtiéndolo en un cascarón hueco, vacío de cualquier promesa de explosión o luz. Era, en el más completo sentido de la palabra, un despojo. Una tarde, cuando el sol doraba la superficie del agua con reflejos cálidos, una cigüeña se acercó al estanque, buscando entre las aguas algún pez desprevenido. Sus patas largas y finas se hundieron en el lodo mientras avanzaba con gracia mecánica. Sus ojos afilados escrutaban el entorno con la destreza de un cazador nato. Y entonces lo vio. El cohete flotaba cerca de la orilla, atrapado entre los juncos. La cigüeña inclinó la cabeza, observándolo con curiosidad. ¿Qué tenemos aquí?, se preguntó en voz baja. Lo picoteó con su largo pico, sacándolo parcialmente del agua. El cohete, débil y resignado, sintió como las gotas caían de su cuerpo en un lento goteo. La cigüeña no encontró nada interesante en él. No olía a comida, no se movía como un pez, no tenía la textura de algo comestible. Nada útil, murmuró. Lo soltó con desinterés y extendió sus enormes alas blancas, remontando el vuelo con la facilidad de quien pertenece al cielo. El cohete la vio alejarse, elevándose por encima del estanque, alcanzando alturas que él solo había soñado. Sintió un eco lejano de la envidia que alguna vez lo había consumido, pero esta vez no hubo rabia, ni quejas, ni discursos altaneros. Solo el reconocimiento de lo que era. Un desecho flotando en el agua. No había gloria en su final. No hubo espectadores para su caída. No hubo despedidas ni ceremonias. Solo el viento, el agua y el paso inalterable del tiempo. Y así, sin lucha, sin palabras y sin más ilusiones, el cohete dejó que el mundo lo olvidara. Capítulo 10. La disolución en el olvido. La brisa de la tarde agitó la superficie del estanque con un murmullo tenue, apenas perceptible. El cohete, antaño lleno de orgullo y promesas de gloria, flotaba entre los juncos, reducido a una sombra de lo que fue. Su cuerpo de madera estaba deshecho por la humedad, las fibras hinchadas y podridas cediendo poco a poco a la implacable caricia del agua. Las hojas secas caían sobre él como si fueran epitafios silenciosos. El reflejo de la luna temblaba sobre la superficie, y los peces pequeños nadaban a su alrededor, sin prestarle atención. Ni el cielo ni la tierra parecían recordar que una vez él creyó que era especial. Y entonces, algo cambió. El viento se levantó con una ráfaga inesperada, empujando las aguas con fuerza. La corriente, hasta entonces apacible, se agitó con nueva energía, rompiendo la quietud del estanque. El cohete sintió como su frágil cuerpo era arrastrado, girando sin control, golpeando contra piedras sumergidas, ramas flotantes y raíces que emergían como dedos nudosos desde la orilla. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido al miedo. No porque temiera el final, ese pensamiento ya había desaparecido de su mente hacía tiempo, sino porque su existencia, aún en la degradación, le había otorgado una extraña paz. Ahora, sin embargo, el mundo parecía haber recordado su presencia solo para terminar de descomponerlo.
La tormenta llegó con estrépito. Los relámpagos rasgaron el cielo, iluminando el estanque con destellos blancos y espectrales. La lluvia golpeó la superficie con furia, formando círculos que se expandían y se desvanecían sin dejar rastro. El cohete se hundió y emergió una y otra vez, girando sin control en la vorágine del agua agitada. Su cuerpo cedió. Una astilla se desprendió de su costado y se perdió en la corriente. Un trozo de papel, que aún quedaba adherido a su superficie, se desprendió como si fuera una hoja arrancada de un libro olvidado. Cada ola lo deshacía un poco más. Cada golpe contra una piedra le arrebataba otra parte de su existencia. No había lamentos. No había discursos sobre su grandeza. No había nadie para escuchar su última historia. Cuando la tormenta finalmente cesó, el estanque volvió a su calma habitual. Las ranas emergieron de su escondite, los insectos reanudaron su danza sobre la superficie del agua, y la luna volvió a reflejarse como si nada hubiera pasado. Pero el cohete ya no estaba allí. Se había deshecho por completo, sus fragmentos arrastrados por la corriente hasta perderse en los rincones oscuros del agua, hasta mezclarse con el barro del fondo. Había desaparecido. No con la explosión grandiosa que siempre había imaginado. No con la ovación de un público entusiasmado. Sino como desaparecen las hojas secas en el viento, como se disuelven las huellas en la arena, como se extinguen las brasas de un fuego que nadie cuidó. Y el mundo siguió adelante, sin recordar que alguna vez existió. Capítulo 11. La última llama. En el fondo del estanque, donde la luz apenas llegaba, yacían los restos del cohete. No quedaba del más que fragmentos dispersos, astillas empapadas y jirones de papel desvaído. Su existencia, antes llena de discursos altaneros y sueños de gloria, había sido reducida a poco más que escombros flotantes. El agua, con su paciencia infinita, continuaba su trabajo silencioso. Día tras día, la corriente lamía lo que quedaba del cohete, disolviendo sus bordes hasta que no fueron más que filamentos arrastrados por la marea. Pero si la materia desaparece, ¿qué ocurre con la esencia? El cohete, en su arrogancia, siempre había creído que su destino era arder en un estallido de luz. No había imaginado que su final sería lento, discreto, sin testigos. Sin embargo, en algún lugar profundo de su ser, aún quedaba un último resquicio de lo que había sido. Era un vestigio de voluntad, un pequeño eco de su antigua pasión, aferrado a la existencia con la misma tenacidad con la que antes proclamaba su grandeza. Y aunque su cuerpo se disolvía, esa chispa persistía, flotando entre el agua y la penumbra. Entonces, una tarde, el azar decidió darle su última oportunidad. Un niño llegó al estanque con una caña de pescar. Se sentó en la orilla, descalzo, con los pies sumergidos en el agua fresca. Su reflejo temblaba en la superficie mientras lanzaba la línea y esperaba, con la paciencia de quien aún no conoce la prisa del mundo. Mientras observaba el leve balanceo de su anzuelo, algo flotó hasta él. Era un trozo de madera oscurecida por el agua, una astilla del cohete que el tiempo no había terminado de devorar. El niño la recogió con curiosidad, girándola entre sus dedos. «Parece un pedazo de algo», murmuró. En su imaginación infantil, aquel fragmento no era un simple desperdicio. Podría ser cualquier cosa, un pedazo de un barco pirata hundido, el resto de un naufragio misterioso, un objeto con una historia que nadie conocía. Se lo guardó en el bolsillo y, al caer la tarde, lo llevó a casa. Allí, su padre encendió la chimenea, y el niño, sin pensarlo demasiado, lanzó el pequeño trozo de madera al fuego. El cohete, en su última forma, sintió el calor acercarse. Las llamas lo rodearon, y por un instante, su esencia despertó. El fuego devoró la madera con rapidez, elevando pequeñas chispas doradas hacia la chimenea. Y en esa ascensión breve, en ese destello fugaz, el cohete ardió. No fue la gran explosión que había imaginado, ni la ovación de un público deslumbrado. No hubo aplausos, ni festejos, ni reconocimientos. Pero en ese momento, en la intimidad del hogar, en el crujido del fuego y la calidez de la lumbre, el cohete tuvo lo que siempre había anhelado. Una última llama. Un destello final. Y después, la nada. Las brasas se consumieron lentamente, y el cohete desapareció sin dejar rastro. Pero en algún rincón del mundo, en la imaginación del niño que lo había recogido, quedó la vaga idea de que aquel fragmento perdido en el agua había tenido un destino especial. Y quizás, en la memoria de una tarde junto al fuego, en la historia que algún día contaría,
el cohete seguiría viviendo. Capítulo 12. El eco del olvido. El fuego se consumió, las brasas se apagaron y el cohete dejó de existir en la realidad tangible. ¿Pero acaso el olvido es inmediato? ¿Se desvanece todo sin dejar rastros, o queda una sombra de lo que fuimos flotando en los rincones de la memoria? El niño que había lanzado aquel fragmento al fuego no olvidó tan fácilmente. Durante días, en su mente volvía la imagen de aquel pedazo de madera oscura, de cómo el fuego lo había consumido con una chispa efímera, casi como si hubiera estado esperando ese momento. Quizás era un cohete de verdad, murmuró una noche, acostado en su cama, mirando el techo con los ojos entrecerrados. En su imaginación infantil, tejió historias alrededor de aquel fragmento. Tal vez pertenecía a una gran celebración en la que cientos de luces habían estallado en el cielo. Tal vez había volado más alto que cualquier otra cosa antes de caer, cansado, en las aguas del estanque. Tal vez, en otra vida, fue algo importante, algo glorioso. El niño nunca supo la verdad, pero tampoco la necesitaba. Porque lo que importa no es lo que fue, sino lo que queda en la memoria. Y aunque el cohete no había ardido ante una multitud ni explotado en un clímax de luz y sonido, había encendido algo más. Una historia en la mente de un niño. Una historia que, con los años, podría contarse una y otra vez. Quizás a sus amigos, en las tardes de juego. Quizás a sus hijos, cuando el mundo le enseñara que no todo lo que brilla es gloria, pero que incluso las cosas pequeñas pueden tener un final digno. Quizás el cohete, en su última chispa, había alcanzado lo que tanto deseaba sin siquiera saberlo. Porque el olvido no es el fin cuando alguien, en algún lugar, sigue contando nuestra historia. Capítulo 13. La inmortalidad invisible. Las brasas se apagaron en la chimenea, y la ceniza del cohete se mezcló con los rescoldos de antiguas llamas olvidadas. Su existencia material se había disipado por completo. No quedaba madera que se pudiese tocar, ni colores que admirar, ni estructura alguna que diera testimonio de lo que alguna vez fue. Pero, en la inmensidad del mundo, ¿acaso la desaparición física es sinónimo de muerte absoluta? Las historias no necesitan un cuerpo para seguir existiendo. Afuera, el invierno comenzaba a ceder su trono al renacer de la primavera. Los días se alargaban con tímida insistencia, y los árboles, que hasta hace poco se erguían desnudos contra el cielo gris, ahora despertaban con brotes verdes en sus ramas. El niño que había recogido el fragmento del cohete seguía con su vida, pero la imagen de aquel pequeño trozo de madera flotando en el estanque y su breve resplandor en la chimenea permanecían en su memoria como un eco persistente. Una tarde, mientras paseaba por el campo con su padre, el niño se detuvo junto a un claro donde un grupo de chicos jugaba con cohetes de papel. Cada uno sostenía un tubo de cartón cuidadosamente decorado con pinceladas de color y, con risas emocionadas, los lanzaban al cielo con una cuerda y un mecanismo rudimentario. Algunos volaban brevemente antes de desplomarse. Otros apenas lograban despegar. Y unos pocos, los mejor diseñados, ascendían con gracia antes de caer en picada. El niño los observó con atención, y en su mente resurgió la idea del fragmento que encontró en el estanque. ¿Podemos hacer uno?, preguntó a su padre con entusiasmo. El hombre sonrió y asintió. Al día siguiente, reunieron materiales: cartón, pegamento, hilo y pintura. Paso a paso, el niño moldeó su cohete, dándole forma con paciencia y esmero. Le dibujó estrellas en los costados y le agregó una punta afilada, convencido de que así volaría mejor. Pero había algo más. En su interior, escribió una historia. Con letra pequeña, trazó en un pedazo de papel las palabras que su mente había imaginado durante semanas. Este cohete fue un trozo de otro más grande, que una vez surcó el cielo y luego cayó en el agua. Viajó lejos, fue olvidado, y luego resucitó en las llamas. Ahora vuelve a nacer, listo para encontrar su propio destino. Cuando el cohete estuvo listo, lo llevó de vuelta al claro donde los demás niños jugaban. Lo sostuvo entre sus manos por un momento, sintiendo su peso ligero, la fragilidad del cartón, la suavidad de la pintura seca. Y entonces, con el corazón latiendo de emoción, lo lanzó al cielo. El cohete subió, impulsado por la tensión del hilo. Por un instante, pareció desafiar la gravedad, elevándose con una dignidad inesperada. No era un gran espectáculo de luces. No era una explosión grandiosa ni un estallido de colores. Pero era un vuelo. Y cuando finalmente descendió, aterrizando con suavidad sobre la hierba,
El niño corrió a recogerlo con una sonrisa. Porque comprendió que la grandeza no radica en la manera en que uno es visto, sino en la huella que deja. El cohete, aquel que había sido engreído y soñador, no dejó un legado de fuego en el cielo. Pero su historia, fragmentada y reconstruida, continuó en un niño que nunca lo conoció, en un mensaje escrito a mano dentro de un pequeño cohete de cartón, en una lección silenciosa sobre la humildad, la transformación y la inmortalidad que solo alcanzan aquellos que, sin saberlo, dejan un eco en el mundo. Y así, sin nombre y sin gloria, el cohete obtuvo su inmortalidad. Capítulo 14. El susurro de las cenizas. Las historias nunca mueren del todo. Se transforman, cambian de voz, se filtran en la memoria de quienes las escuchan y resurgen con nuevas formas. Lo que alguna vez fue un cohete altanero y presuntuoso, que soñó con un estallido de luz y gloria, ahora vivía de otra manera. No en el cielo que alguna vez anheló surcar, sino en un rincón íntimo de la imaginación, donde los recuerdos se funden con los sueños y la realidad se vuelve maleable. El niño, que había lanzado su pequeño cohete de cartón al viento, no dejó que la historia terminara ahí. ¿Qué pasa cuando un cohete cae?, preguntó una noche a su padre, mientras jugaban con sombras en la pared, proyectando figuras con sus manos a la luz de la lámpara. Depende, respondió el hombre, formando la silueta de un pájaro con los dedos. Algunos se desintegran, otros son recogidos y reparados, y hay algunos que, simplemente, se convierten en historias. El niño frunció el ceño, pensativo. ¿Cómo una historia? Bueno, imagina que un cohete no logra encenderse en el aire, pero alguien lo encuentra y decide hacer algo con él. Quizás lo usa para otra cosa, quizás lo guarda, o tal vez simplemente lo cuenta. Y entonces, aunque no haya volado como quería, su historia sigue viva en la voz de quienes la recuerdan. El niño no respondió enseguida. Se quedó mirando el techo de su habitación, donde las sombras bailaban con cada movimiento de la lámpara. Esa noche, antes de dormir, tomó un cuaderno y escribió en la primera página. Había una vez un cohete que soñó con el cielo, pero cayó en el agua. Y aunque nunca ardió como él quería, su fuego encontró otro camino para brillar. Las palabras quedaron ahí, como semillas esperando brotar. Los días pasaron, y el niño siguió escribiendo. En su mente, el cohete se convirtió en algo más grande, una criatura con pensamientos, deseos, emociones. Ya no era solo un objeto inanimado, sino un ser con voz, que se lamentaba por su destino y, poco a poco, aprendía a aceptar su verdadera historia. Cuando terminó el relato, sintió que algo se había cerrado dentro de él, como si hubiera dado el último paso en un camino que ni siquiera sabía que había iniciado. Y entonces, un día, su maestro en la escuela pidió a la clase que cada alumno trajera un cuento inventado para leerlo en voz alta. El niño no dudó. Llevó su cuaderno, esperó su turno, y cuando llegó el momento, se puso de pie y leyó su historia. Habló del cohete que nunca explotó en el cielo. Del agua fría que lo recibió cuando cayó. De los días de silencio, donde nadie lo miró ni supo que existía. Del niño que encontró sus restos y lo arrojó al fuego sin saber que, en ese instante, le estaba concediendo su mayor deseo. La clase escuchó en silencio. Y cuando terminó de leer, un murmullo recorrió la sala. Me gusta, dijo una niña alzando la mano. Es triste, pero bonito. Sí, agregó otro compañero. Es como, cuando algo no sale como queríamos, pero aún así puede ser especial. El maestro sonrió y asintió. Las historias son poderosas, dijo. A veces, nos enseñan que la verdadera grandeza no está en lo que planeamos, sino en lo que encontramos en el camino. El niño cerró su cuaderno con una sensación cálida en el pecho. No sabía si algún día se convertiría en escritor, si seguiría inventando cuentos o si su historia del cohete quedaría olvidada con el tiempo. Pero en ese momento, en esa aula donde sus palabras flotaban aún en el aire, comprendió algo importante. Las historias tienen su propia manera de vivir. No siempre necesitan papel, ni público, ni reconocimiento. A veces, basta con que alguien las escuche y las guarde en su corazón. Y así, en un giro que ni él mismo esperaba, el cohete obtuvo su verdadero estallido de gloria. No fue en el cielo, sino en la voz de un niño. No fue con fuego y ruido, sino con palabras que encontraron su propio vuelo. Y tal vez, solo tal vez, en alguna parte del universo, el cohete sonrió al fin. Capítulo 15.
La eternidad de un instante. El tiempo, con su andar implacable, siguió su curso. Las estaciones pasaron, y el niño que había contado la historia del cohete creció. Sus manos, antes pequeñas y torpes, aprendieron a sostener lápices con firmeza, a trazar letras con confianza, a dar forma a mundos con la tinta de su imaginación. Pero nunca olvidó aquel primer relato. Hubo noches en que se sorprendía recordándolo, preguntándose cómo un simple pedazo de madera pudo enseñarle tanto sin decir una sola palabra. Porque en su mente, el cohete nunca dejó de existir. Seguía vivo en la historia que escribió. Seguía vivo en la memoria de sus compañeros de clase, que aún recordaban aquella narración sobre un cohete que nunca brilló como deseaba, pero encontró su propio modo de dejar huella. Y sin que él lo supiera, aquella historia se dispersó como el polen llevado por el viento. Un día, en una feria de libros del colegio, su maestro le pidió que transcribiera su cuento en una hoja grande para exponerlo en la entrada del aula. Las buenas historias deben compartirse, le dijo con una sonrisa. Nunca sabes a quién pueden tocar. El niño obedeció, sintiendo un cosquilleo en el estómago. Escribió con cuidado, repasando cada frase, asegurándose de que cada palabra brillara como las chispas de un fuego recién encendido. Y ahí quedó, pegada en la pared, su historia del cohete. Durante la feria, muchas personas pasaron por aquel pasillo. Algunos apenas echaron un vistazo antes de seguir su camino, pero otros se detuvieron. Un niño pequeño, de no más de 6 años, tiró de la manga de su madre para que le leyera en voz alta. Un hombre mayor sonrió al llegar al final, como si la historia le recordara algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Un profesor la leyó en silencio y al terminar, hizo un leve asentimiento, como si diera su aprobación a la moraleja que el cuento transmitía. Cada uno de ellos se llevó un fragmento de aquella historia. Y aunque el niño no lo supo en ese momento, su cohete había logrado lo que tanto anhelaba: trascender. No en el firmamento, no en una explosión fugaz, sino en la huella invisible que dejó en quienes escucharon su historia. Los días pasaron, y la feria terminó. La hoja con la historia fue retirada de la pared, doblada con cuidado y guardada entre los archivos de la escuela. Tal vez un día alguien la encontraría de nuevo. O tal vez, con el tiempo, desaparecería por completo. Pero eso no importaba. Porque ya había cumplido su propósito. El cohete, que alguna vez se creyó el más importante del mundo, había aprendido en su último resplandor que la grandeza no está en el ruido ni en la altura que se alcanza, sino en lo que dejamos atrás. Y así, sin saberlo, se volvió inmortal. Gracias por acompañarnos en esta historia. Las historias, como el famoso cohete, pueden volar más alto cuando se comparten. Si disfrutaste este relato y quieres seguir explorando más audiolibros llenos de magia, reflexión y emoción, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este viaje literario. Dale like, comenta y comparte para que más personas descubran estas maravillosas historias. Activa la campanita para no perderte ninguna narración. Nos vemos en la próxima historia. Gracias por ser parte de esta aventura.